Gloria al Señor. En este momento vamos a orar. Vamos de nuevo a clamar a su misericordia, a implorar su favor y a pedirle al Señor que su palabra se haga carne en nuestros corazones en esta mañana. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, oh Dios, que el poder de tu Santo Espíritu sea descendiendo sobre cada palabra que sale de mi boca. Y que sea te obrando en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un tema un poquito amplio en esta mañana. Y es el siguiente. Todo hijo debe de ir más allá del conocimiento de la palabra a encarnarla y de ahí vivirla. Quiero que es lo que estén en casa, lo que estemos aquí, si tienen la posibilidad de escribirla en el móvil, en algo. Todo hijo de Dios debe ir más allá del conocimiento de la palabra de Dios a encarnarla y de ahí vivirla. Y para ello vamos a ir rápidamente a 2 de Timoteo capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 15 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Y desde la niñez has sabido la sagrada ¿qué? Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, ¿cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, estamos hablando de la instrucción de la palabra de Dios. Estamos hablando del conocimiento de la palabra de Dios para el propósito, y es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Levanten sus manos los que son perfectos. Dios del cielo, ninguno de los de esta iglesia son perfectos. Habemos dos en esta iglesia. Nuestro hermano Jordi y el pastor Pedro Rodríguez. Los que están viéndonos por internet, en esta iglesia solamente hay dos perfectos. Los demás son impíos, son imperfectos. ¿Qué significa la palabra perfecto? Simplemente es actuar bien. No inclinar la balanza ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Somos perfectos a la altura del Señor? Jamás en la vida. Seremos perfectos y llegaremos a perfección cuando nos vayamos con Cristo Jesús. Punto y se acabó. Ser perfecto es hacer las cosas bien, correctamente bien, conforme a la palabra de Dios y nada más. Y además, a fin de que enteramente de que seamos obreros preparado para toda buena obra. Esto se lo dice Pablo a Timoteo, que le recuerda que desde la niñez ha sido instruido en la palabra de Dios. Y ahí lo hemos leído, ¿verdad? Para instruir, para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia. Pero vamos a ir al versículo 1 del capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos. Esto es Pablo a Timoteo, al pastor. También debes saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Óigalo bien. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de lo deleite más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. Y le dice Pablo a Timoteo, al pastor joven: a esto evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrada por diversa concupiscencia. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahí sigue diciendo más adelante: el apóstol Pablo instruye a Timoteo, le advierte a Timoteo, le revela de los tiempos postreros que vendrían, que él iba a ministrar. Y él le dice: ten cuidado, vienen tiempos peligrosos. ¿Se comparan los tiempos de hoy con los tiempos de Timoteo? Absolutamente no, en nada. No tienen que ver absolutamente nada. Nosotros hoy sí lo estamos viviendo. Como dicen los dominicanos, en carne viva. ¿No es así, David? Ok, en carne viva. Hoy sí lo estamos viviendo. Lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, hoy lo estamos viviendo. Pero él le dice: escudriña la escritura. Recuerda que ya conoce la verdad. Amén. Con el conocimiento de la palabra no es suficiente para ser libre de la naturaleza humana. O sea que con el conocimiento de la palabra de Dios no se llega a ninguna parte. Con el conocimiento de la palabra de Dios no hay perdón de pecado. Con el conocimiento de la palabra de Dios no hay salvación. Con el conocimiento de la palabra de Dios no hay vida eterna. Se necesita algo más. En un mensaje anterior, Juan 8:32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad? La palabra encarnada, el verbo hecho carne, hablando de Jesucristo. Amén. Mientras la palabra de Dios no es entronada en el corazón, mientras la palabra de Dios no se haga un cuerpo viviente en el corazón del hombre, la vieja naturaleza va a proseguir su curso. La concupiscencia es la que gobierna el corazón de esas personas. O sea, con el conocimiento no es suficiente. Con el venir a la iglesia no es suficiente.
La palabra de Dios en el corazón del hombre está muerta sin la presencia del Espíritu Santo. El conocimiento de la palabra de Dios en el corazón del hombre está muerta sin la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué dice Jesús? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mientras la simiente del pecado gobierna en el corazón del hombre, el Espíritu Santo no mora, no vive en esa persona. O sea, para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, para que la palabra de Dios se haga carne en nosotros, primeramente tiene que haber un arrepentimiento, una confesión, recibir a Cristo en su corazón y de ahí en adelante comenzar a vivir, a establecer la palabra de Dios en su corazón. Y de esa manera es por la cual uno puede llegar a ser libre. Libre de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puedo enseñar a otros si primero no permito ser enseñado? Es obvio, ¿verdad que sí? Cuando una persona no permite ser enseñado, cuando una persona no permite ser corregido, cuando una persona, cuando un creyente, cuando un hijo de Dios no hace la diligencia para escudriñar la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios, ¿cómo esas personas pueden enseñar a otras personas? ¿Cómo una persona que todavía lo está gobernando la vieja naturaleza del pecado, cómo puede orar por otras personas? No puede. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Dice la palabra de Dios que los dos caerán al mismo hoyo, al mismo precipicio. Amén. Un líder tiene primeramente que entronar esa palabra de Dios como el tema. Todo hijo debe ir más allá del conocimiento de la palabra a encarnar y de ahí vivirla. Entonces sí, entonces seremos un obrero preparado para toda buena obra. Amén. Entonces sí, de esa manera seremos un obrero aprobado para toda buena obra, como Pablo le dice pues al pastor Timoteo. Y hay una demanda de parte del Señor, de parte de la palabra de Dios, pues que debemos de entronar la palabra de Dios. Cuando hablamos de tronos, cuando hablamos de entronar, eso está claro, un trono está por encima de lo demás. Amén. Está en un lugar alto. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes del Señor, tenemos que encarnar la palabra de Dios en nuestros corazones, hacer un esfuerzo, tomar una decisión y poner la palabra de Dios por obra todos los días, a la medida, a la manera que yo permita que el Espíritu Santo obre en mi corazón, guardando la palabra de Dios. Yo voy creciendo, vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, vamos creciendo en sabiduría, nos vamos llenando del conocimiento de Dios. Entonces, cuando uno toma esa decisión, uno se va separando del pecado y uno se va liberando. Amén. Gloria al Señor. Una persona que tenga entronado, que guarde la palabra de Dios, no miente. Buenos días. Un hijo de Dios que tenga entronado la palabra de Dios no murmura de su hermano.
Una persona que haya sido libre con la autoridad y el poder de la palabra de Dios y que tenga entronado en su corazón la palabra, no calumnia de su hermano, no murmura. No adultera, no fornica, no roba. Porque esa persona ya ha sido libre y tiene la palabra de Dios en su corazón. Está viva. Esa es su prioridad, el agradar a Dios. Pero tenemos muchos problemas. A veces queremos agradar más al padre o a la madre o al hermano o al amigo que a Dios. Y se puede convertir en idolatría. Cuando dejamos a Dios, la palabra de Dios en un segundo nivel, en un segundo plano, es porque hay otras prioridades en nuestros corazones. Y eso tiene un solo nombre y se llama idolatría. A Dios se le da todo o nada. Dios demanda todo o nada. ¡Oh! El todo de nuestra vida. No, yo a Dios solamente le doy los domingos. Yo solamente, o puedo decir, solamente le doy el diezmo. O solamente al Señor le doy mi servicio y soy fiel. Ahí estoy. No. Todo o nada. Cristo lo dio todo en la cruz del Calvario. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Dios demanda de sus hijos. Dios demanda de su pueblo. Todo o nada. ¿Verdad que suena un poquito difícil y duro? Pero eso es todo o nada. Que no trabajemos, ¿verdad? No, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, el que no trabaje, que no coma, punto, se acabó. ¿Verdad que es un poquito duro? Es Javi, un poquito duro, ¿verdad que sí? Que el que no trabaje, que no coma. Que hay que trabajar. ¿Por qué la pregunta de esta mañana? ¿Cuántos minutos hemos orado hoy domingo o el día que sea o sábado para darle gracias al Señor por la semana, por sus favores, por el aire, por los alimentos? ¿Cuántas horas hoy? ¿Cuántos minutos? ¿A qué hora nos hemos levantado para darle gracias al Señor? ¿Cuántas veces a las semanas no nos arrodillamos o de pie como quiera, sin pedirle nada, solamente para darle gracias al Señor? Y decirle: no merezco tus favores, no merezco tu amor, no merezco tu misericordia, pero Señor, sé que soy malo o lo que sea, pero aquí estoy, Señor mi Dios, y te doy la gracia por la vida. De corazón, no como algo religioso, no como costumbre, sino que salga de aquí, de las entrañas del corazón. Señor, hoy no te pido nada, hoy te doy las gracias. Te doy las gracias. Eso es lo que el Señor nos demanda. Eso es lo que el Señor nos pide. Pero mientras tanto no seamos libres de muchas cosas, vamos a seguir en lo mismo. ¿Por qué hay tanto adulterio, tanta fornicación, tanta diablura en los matrimonios, en la iglesia, en la familia? ¿Por qué? Es porque todavía la palabra de Dios no reina en nuestros corazones. No es por otra cosa. Y una persona puede estar en un ministerio, una persona puede ser un pastor y que todo le vaya bien y que pasen años y todo de viento en popa. Pero si Cristo no gobierna ahí, en un momento todo va a ser así. Pero es por eso, no es por otra cosa. Por eso es la iniquidad, por eso son los pecados, porque el corazón todavía no es libre.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La palabra de Dios es la encarnación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguien quiere escuchar la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste la voz de Dios? Ahora, mis hijos, ahora mismo Dios te está hablando. Dios me está hablando. Que estamos viviendo en tiempos peligrosos. No hay nada seguro, no hay nada estable. En los cuatro extremos de la tierra esto va de mal en peor. Mi pueblo, el pueblo de Dios, nosotros necesitamos encarnar la palabra de Dios para que seamos transformados. ¿Por qué hay tantos malos pastores? ¿Por qué hay tantos malos líderes? Es porque todavía no se han entregado ni han encarnado la palabra de Dios en su corazón. Pero no es solamente encarnarla, es mantenerla viva. Es mantenerla viva. ¿Y creen ustedes, mis hijos, que esto es fácil? No. Cuando un creyente, cuando un hijo de Dios toma esta decisión o esta determinación, es como yo digo, esto lo dice Pedro Rodríguez, hasta el perro de tu casa da un salto y te echa mano al cuello. Cuando el hombre de Dios, cuando la mujer de Dios toma la decisión de ser íntegro al Señor, de guardar la palabra de Dios, de renunciar a todas estas cosas que dice la palabra, déjeme decirle, ahí está la mano de Dios. Y la palabra del Señor dice, no tema, manada pequeña, no tema, yo estoy con vosotros, está quieto, yo pelearé por vosotros. Y el que tiene la palabra de Dios encarnada en su corazón, no vive bajo el temor. No. Está seguro y está quieto que Dios tiene el control de su vida y que la tiene de su familia. Que el que tiene encarnado de la palabra de Dios mantiene el gozo de la salvación. Venga lo que venga. Hay una paz que sobrepasa. Amén. Porque estamos confiados en las promesas del Señor. Que mayor es que el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que alguien te hace la guerra, está quieto, hija mía está quieta, hijo mío está quieto, yo pelearé por vosotros, mía es la venganza, dice el Señor. Como mensaje anterior, no nos tomemos la justicia por nuestras propias manos, no, esperemos en el Señor. Con el conocimiento no es suficiente para ser salvo, hay que entronar aquí la palabra del Señor. ¿Estamos dispuestos? Ya yo tomé la decisión. Por eso la importancia de reconocer nuestros pecados, como lo hicimos en esta mañana, y venir a reconocer nuestras iniquidades. Porque muchas veces, termino con esto, somos hijos falsos con el Señor. No proclamamos lo que somos como hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a encarnar tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, de que tu palabra se haga carne sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos, oh Dios. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.